Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joan Osorio y los estaré acompañando en esta exposición, breve exposición de la asignatura Antropología de la Educación del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESIP en su doctorado de Educación, mención Humanidades. Bien, en lo que respecta a la antropología, cómo se puede incorporar la antropología en la educación en Venezuela, para hacer el estudio de una manera más, la educación más efectiva, se puede decir que la educación en Venezuela actualmente enfrenta desafíos complejos. La antropología ofrece un marco conceptual importante para abordarlos de manera integral. Sí, al aplicar los principios antropológicos se puede diseñar un sistema educativo más sensible, relevante y equitativo. Sí, recordemos que la antropología como el estudio del ser humano en su totalidad, porque abarca lo cultural, lo social, lo histórico, lo biológico, permite entender los contextos sociales y culturales específicos en los que se desarrolla la educación en Venezuela. Bien, ahora vamos a desglosar algunas interrogantes. Sí, es importante tener en cuenta unos puntos clave para la integración de, la, de lo que es el marco antropológico en la educación. Por ejemplo, el contexto cultural es pertinente para incorporar lo antropológico en la educación. Sí. ¿Por qué? Porque la antropología resalta la importancia de que la educación no sea un modelo estandarizado, ¿sí? Sino que se adapte a las diversas realidades culturales de Venezuela. Esto implica incorporar las tradiciones, cosmovisiones y formas de conocimiento de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y citadinas. Un currículo que ignore estas realidades locales es irrelevante o alienante. Al valorar la diversidad cultural se fortalece la identidad de los estudiantes y se hace el aprendizaje más significativo. Por ejemplo, no es lo mismo que hablemos de cómo se puede enseñar a los jóvenes, a los niños, adolescentes, en un contexto social como, por ejemplo, San Cristóbal, la ciudad del estado Táchira, la capital del estado Táchira, es muy distinto a aplicar unas herramientas a a los estudiantes de las mismas edades, por ejemplo, en un liceo en el Páramo del Zumbador, en el Cobre, que son totalmente distintos su formación, eh, su contexto geográfico. Entonces, hay que aplicar o saber aplicar cómo podemos llegarle a los estudiantes según su contexto y esto la parte antropológica nos ayuda muchísimo. Bien, ahora, del mismo modo se debe tomar en cuenta lo siguiente. La etnografía, aplicar lo que es la etnografía del aula y de la escuela para mejorar y optimizar el proceso educativo venezolano en la actualidad. ¿Es viable? Sí. ¿Por qué? Porque la etnografía, como estudio descriptivo de la cultura popular, que es un método de investigación antropológica, puede usarse para estudiar las dinámicas internas de las escuelas, ¿sí? Y las aulas o los espacios de aprendizaje. Los investigadores pueden observar cómo se construyen las relaciones entre los docentes y los estudiantes, las formas de interacción social y la transmisión de valores. Esta visión desde adentro revela las culturas escolares, que a menudo son invisibles para las políticas educativas. Comprender estas dinámicas ayuda a identificar barreras no obvias para el aprendizaje, como el bullying, la discriminación o la falta de participación. Bien, si bien acá en Venezuela, desde hace algunos años, de hecho, desde que se hizo lo de la consulta nacional por la calidad educativa, se establecía una variedad de métodos para mejorar el proceso de enseñanza, cambiando desde lo gerencial, sí, desde el currículo,
es importante que más allá que exista la figura del currículo, de las guías de cómo poder orientar el proceso educativo, es imprescindible tomar en cuenta el contexto de cada realidad educativa y valorar desde adentro qué es lo que están viviendo esos estudiantes según su contexto. Bien, por ejemplo, que aquí citamos lo del bullying. Los casos de bullying son mucho más fuertes en espacios citadinos, en lugares donde los estudiantes están más guiados por la tecnología, por estas cosas que en los espacios rurales. Entonces, esas realidades, pequeñas realidades, es donde los docentes deben tomarlos para poder acercarse mejor a los estudiantes. Bien, ahora, en la actualidad, luego de la consulta nacional, eso fue como en el 2015, 2016 aproximadamente, por la calidad educativa y con la reforma del currículo venezolano, se habla mucho de la inclusión y la equidad, pero esto actualmente se está cumpliendo. La inclusión y la equidad. En Venezuela es un país multiétnico y pluricultural. La antropología subraya por la equidad que la equidad educativa no se logra solo con igualdad de acceso, sino también por respetos a las diferencias. Esto implica diseñar programas educativos que consideren las distintas necesidades de las poblaciones vulnerables, como niños con discapacidades, migrantes o en zonas rurales. Por ejemplo, en el contexto actual de la crisis migratoria, la antropología ayuda o beneficia a entender las barreras culturales y emocionales que enfrentan los niños que están retornando a Venezuela o los que provienen de familias emigrantes, permitiendo una integración más fluida. Hoy en día, con este proceso migratorio y de jóvenes que están regresando al país, es importante que desde lo educativo los docentes estén aptos y abiertos a saber enfrentar a cómo poder trabajar culturalmente esto en el espacio de aprendizaje, que los niños no se sientan excluidos. Más allá de que exista un currículum que en teoría puede ser muy bueno, hay que aplicarlo a cada contexto. Citamos lo anterior, las realidades de una comunidad rural es muy distinta a una citadina, entonces ahí es donde los docentes, la parte directiva gerencial, tienen que amoldar estas currículum, estas reformas a su contexto local, integrando siempre a la comunidad, integrando siempre a, la, a los vecinos, a los padres, representantes, a los docentes. Ahora, finalmente, desde hace algunos años, el Ministerio del Poder Popular para la Educación en Venezuela incorporó lo que es la Universidad del Magisterio para mantener constantemente formados a sus docentes de modo gratuito, y esto es muy bueno. Ahora bien, hoy en día es una alternativa viable de crecimiento profesional para los docentes. En realidad allí se está dando métodos educativos importantes que ayuden a formar a los docentes, porque todo esto es muy bonito, pero si los docentes no estamos preparados para enfrentarlos, es muy difícil. Ahora bien, hablando de la formación docente, ya para culminar con esta posición, decimos que esto es un plan muy bueno que hizo el ministerio, que se tiene que seguir implementando y dando más herramientas de accesibilidad y motivación a los docentes, porque la formación de los educadores debe incluir una perspectiva antropológica. Los futuros maestros, por los que ya son maestros, tienen que seguir evolucionando y actualizando sus conocimientos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan desarrollar una sensibilidad cultural que les permita reconocer y valorar las diversas formas de ser y aprender de sus estudiantes. Deben ser capaces de actuar como mediadores entre el conocimiento formal de la escuela y el conocimiento cultural de sus comunidades, ¿no? Ambos son muy distintos, pero hay que saberlos conjugar para poder lograr un proceso de aprendizaje y de emitir conocimiento de mejor manera. Esto implica que los educadores sean conscientes de sus propios sesgos culturales y cómo estos pueden influir en sus prácticas pedagógicas.
Es decir, el docente siempre tiene que estar abierto a este proceso, a saber el contexto, conocerlo para poder llegar mejor a los estudiantes. Por ejemplo, en las zonas vulnerables como zonas económicamente escasas o pobres, los jóvenes son muy distintos, vienen con problemas de familiares, desde niños, problemas para la alimentación, padres con problemas de robo, maltratos, muchas cosas. Entonces, esto lo debe conocer el docente para aprender a cómo llegarle al estudiante. Entonces, la parte antropológica, conocer lo cultural, lo que está viviendo, lo social, es muy importante porque así el conocimiento va a llegar mucho mejor a los estudiantes y eso es una tarea imprescindible que tenemos nosotros como docentes. Y bueno, con estas oportunidades que está facilitando el Ministerio de Educación. Si bien de repente hay, en algunas ocasiones puede tildarse de contorno de tonos políticos, hay que ver que lo más importante es que hay herramientas, hay eh, eh, asignaturas, hay maestrías, hay doctorados importantes que van a ayudar al fin y al cabo a que el docente se pueda enriquecer, pueda aprender y pueda estar en constante evolución. Más allá de todo es aprender y cómo podemos nosotros aportar a la sociedad y a los jóvenes de hoy en día. Bien, bueno, este ha sido mi breve repaso por la parte antropológica del doctorado en Educación, Mención y Humanidades del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Y así es hasta la próxima. Bueno, me despido de ustedes, Joan Sol.